vamos a cambiar las rótulas de dirección de la furgoneta porque están desgastadas y vamos a explicar en qué influye ese ajuste de la rótula en el ángulo de convergencia y en el desgaste del neumático. El ángulo de convergencia es el ángulo que forman las ruedas respecto a la línea longitudinal del centro del vehículo. Es decir, el ángulo que forma las ruedas en reposo y su orientación respecto a la línea longitudinal del centro del vehículo. Si tiene una convergencia hacia adentro, quiere decir que tiene un ángulo positivo de convergencia. Y si las ruedas están hacia afuera, respecto a esa línea, tiene un ángulo negativo. Ese ajuste va a depender mucho del tipo de tracción que llevemos. Si es trasera, se va a adoptar más bien a una convergencia positiva porque la propulsión va a forzar a abrirse esas ruedas. Y si tienes una tracción delantera, se va a adoptar un ajuste negativo porque la fuerza motriz de la rueda va a intentar meterlas hacia adentro. Y ese ajuste va a depender mucho de la entrada y salida en la curva, teniendo más sobreviraje o menos sobreviraje. Vamos a cambiarlas. Como veis, la rótula de la dirección, la goma, está totalmente rajada, con lo cual se ha tenido que salir todo lo que es toda la grasa que lleva en su interior. Tendrá mayor desgaste la rótula y el juego tendrá una holgura que no nos interesa. Esa holgura lo que hace es que nos va a transmitir a la dirección algún tipo de vibración en el volante y sobre todo va a provocar ruidos en la dirección. Vamos a empezar a cambiarla. Primero nos tenemos que asegurar que la rótula que hemos comprado pues sea exactamente la misma. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esto es lo que influye en el ángulo de convergencia del vehículo, con lo cual la distancia que tiene esta rótula tiene que ser la misma que esta para no cambiar ese ángulo de convergencia. Lo primero que tenemos que hacer es marcar la pieza antigua donde estaba colocada para no modificar ese ángulo. Por lo tanto, lo marcamos. Una vez marcada la pieza, vamos a quitar la tuerca que sujeta la rótula de la dirección por debajo de la mangueta y la vamos a quitar. Una vez que la quitamos, vamos a empezar a darle vueltas a la rótula y vamos a contar el número de vueltas que da la rótula. ¿Por qué? Porque después tenemos que dar el mismo número de vueltas con la rótula nueva para que no cambie el ángulo de convergencia. Y después quitaremos la contratuerca. Y aflojamos un poco lo que es la contratuerca. Bien. Y ahora sí ya sacamos la rótula y empezamos a contar las vueltas enteras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13,5 y se ha quitado hacia arriba. Quitamos el protector que lleva, nos aseguramos que sea de la misma distancia, podéis comprobar también con calímetro, y comenzamos a hacer las mismas vueltas en posición desde arriba, a contar 13 vueltas y media. Antes le vamos a dar grasa. Para comprobar que las dos piezas son iguales, pues lo principal es que la métrica interior de el brazo de dirección sea la misma. En este caso mide 12 milímetros interior de métrica, exactamente igual, 12, y más o menos desde el centro de la rótula hasta el exterior vamos a medir, en este caso tiene unos 7 centímetros y medio desde el centro de la rótula hasta el exterior de la pieza, y lo comprobamos con la otra. En este caso coincide. ¿Por qué? Si la métrica fuera la misma, pero la distancia fuera diferente, la podríamos utilizar lo que es la rótula, pero ya no nos vale contar lo que es las vueltas. Ahora ya tendríamos que hacer un cálculo según la distancia desde el centro de la rótula hasta el exterior de la pieza. Este tipo de grasa la utilizo porque es una grasa de litio. La utilizo yo mucho para el tema de la cadena de la moto y todo eso, con lo cual, como estas piezas están en contacto con el agua, cuando llueve o si pasamos por algún charco, pues es una grasa muy buena para todo este tipo de cosas. Y yo, por lo menos a mí, me gusta darle un poquito de grasa a todo esto. Bien, pues vamos a darle también un poquito a la rosca de la rótula nueva. Y pues lo mismo. Luego veremos la diferencia entre las dos y empezamos. Como hemos dicho, son 13 vueltas y media y ha empezado desde arriba, con lo cual yo empiezo desde arriba y ahora solo hay que darle las mismas vueltas para dejarlo en su misma posición. Empezamos hasta que no enganche. Vale. Media. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es la contratuerca, la vamos a apretar para que se quede lo que es fijo. Vale. La ponemos en la mangueta y vamos a poner la tuerca nueva, la que viene con la pieza que hemos comprado de la rótula de la dirección, y es cuestión de apretar un poco. Antes de apretar la contratuerca, vamos a apretarla un poquito más para que no dañe la rosca de la rótula de la dirección. Mientras que no se nos mueva la rótula, no hace falta poner la llave de Allen. Una vez apretada, vamos a apretar la contratuerca. Para ello vamos a necesitar otra llave que sujete la rótula de la dirección, pero vais a daros cuenta de que tiene un límite de apriete.
Con ese apriete es más que suficiente. Un ángulo de convergencia demasiado positivo o demasiado negativo lo vamos a notar en el desgaste del neumático en la banda de rodadura. Tenemos que fijarnos bien porque es un cepillado el que se le hace al neumático con ese excesivo ángulo. Si el cepillado es hacia el exterior, lo que estamos teniendo es un ángulo negativo muy excesivo, con lo cual estaría demasiado abierto. Y si el cepillado del neumático es hacia el interior del coche, es que tenemos un ángulo positivo demasiado exagerado. Así que nada, es difícil de ver, pero bueno, es según el cepillado de la banda de rodadura. La otra rótula de dirección la he cambiado, aunque aparentemente parecía que estaba aceptable y tenía buen juego, pero la he cambiado porque en la parte de la compresión la rótula ya, la goma empieza a rajarse en la parte de la compresión, con lo cual a esto le quedaba muy poco. Si la otra estaba rajada, a esta le quedaba muy poco para rajarse. Es más, mira, aquí aparece ya un poco la mancha de la grasa, como se sale. Así que nada, cuando se rompe una de las rótulas de dirección, pues cambia las dos, te aseguras de que están las dos bien y ya por lo menos tienes eso liquidado. Esta la voy a guardar, la voy a limpiar, pero vamos, esto no vale para nada. Se finito.